Hola chicos, os voy a hacer ahora el ejercicio 4, que es también más teórico, y bueno, vamos a razonarlo un poco. Ya sabéis que a mí me gusta y creo que queda muy bien razonado cuando nosotros nos ponen un ejercicio de razonar teórico. Nosotros podemos recurrir siempre a la teoría de cosas que sabemos, pero es verdad que este tipo de ejercicios, si numéricamente podemos hacerlo con un gran respaldo numérico, vamos, matemático, con fórmulas, pues nos queda muchísimo mejor justificado, sin necesidad de recurrir a escribir tanto, aunque también podemos escribir alguna frase de conceptos que sabemos, ¿vale? Entonces nos dice, razona si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Recordad que hay que responder a esa pregunta, es decir, tienes que decir, si al final tenéis que decir verdadero o falso y justificarlo. El ángulo límite de un material para que se produzca reflexión total es el mismo cuando se incide desde el material hacia el aire y que cuando se incide desde el material hacia el agua. ¿Vale? Pues vamos a razonarlo de alguna de las maneras, ¿vale? Entonces, tenemos tres índices de refracción. Tenemos el del material, que lo vamos a llamar N sub m, el índice de refracción del agua, que lo vamos a llamar N sub a, y el índice de refracción del aire, que lo vamos a llamar N sub 0. Sí que sabemos una relación entre ellos, que sabemos que el índice de refracción del material va a ser mayor que el índice de refracción del aire, porque el índice de refracción del aire es 1 y es el menor posible, y que el índice de refracción del agua es también mayor que N sub 0. Son los únicos conceptos que sabemos. No sabemos la relación que existe entre los índices de refracción del material y del agua, porque no nos dice nada. Entonces vamos a ponernos en el primer caso. Primer caso es que va desde el material hacia el aire. Para ello vamos a aplicar el concepto de Snell con la reflexión total. Es decir, vamos a aplicar la ley de Snell y para el caso concreto de la reflexión total con el condicionante que debemos tener. Si va del material hacia el aire, se cumple que será índice de refracción en el material por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo de refracción. Ahora bien, como se produce reflexión total, esto vale 1, porque el ángulo pasa a ser 90 grados, hay reflexión total, no se produce refracción. Por lo tanto, esto quiere decir que el índice de refracción del material es por el seno del ángulo crítico, y ya en vez de poner el ángulo de incidencia ponemos ángulo crítico, porque es ese ángulo de incidencia en el cual se produce reflexión total, es igual a n sub 0. Por lo tanto, el seno del ángulo crítico es igual a n sub 0 partido por índice del material. Y esto sería lo que se nos cumpliría para ese ángulo, ¿vale? Si queréis ponerlo como que el ángulo es el arco seno de n sub 0 partido por nm, perfecto. El segundo caso. En el segundo caso, pues aplicamos lo mismo, es de material hacia el agua, y entonces aplicamos lo mismo en el Snell y reflexión total, y será nm por seno del ángulo de incidencia es igual a n del agua por el seno de refracción. Esto como reflexión total vale 1, esto es igual a 90 grados, ese ángulo, por lo tanto se cumple que el seno de ese ángulo crítico prima, lo vamos a llamar prima para distinguirlo de otro, es igual índice de refracción del agua partido de índice de refracción del material. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo que no son iguales. ¿Por qué? Porque n sub 0 partido por índice de refracción del material es distinto del índice de refracción del agua partido por índice de refracción del material, ya que índice de refracción del aire es distinto del índice de refracción del agua. Eso sí que lo sabemos, tienen diferentes índices de refracción. Pues entonces ponemos falso, ya que los ángulos críticos dependen de los índices de refracción del aire y del agua en cada caso.
y estos no son iguales. Bueno, y aquí estaría. Ahora bien, podríais hacer un apunte, aunque no es respuesta a este ejercicio, pero nunca quedaría de más decir que en el primer caso sí que sabemos que va a haber reflexión total. ¿Por qué? Porque sabemos que el índice de refracción del material es mayor que el índice de refracción en el vacío, que fue por lo que os coloqué estos signos al principio, ¿vale? Entonces sí sabemos que ese valor n sub 0 partido por nm, es decir, el índice de refracción del aire partido por el índice de refracción del material va a ser más pequeño que 1 y por lo tanto va a existir un ángulo cuyo seno tenga ese valor. Sin embargo, en el segundo caso, se tendría que dar que el índice de refracción del agua sea menor que el índice de refracción del material, porque si no, no se cumpliría. Imaginaros que el índice de refracción del agua es mayor que el índice de refracción del material. En este supuesto caso, este cociente es mayor que 1. Si este cociente es mayor que 1, es imposible que exista un seno que valga más que 1. Por lo tanto, en este caso no existiría reflexión total. Es decir, que en este ejercicio sí que tenemos claro que va a haber reflexión total en uno de los casos y en el otro no lo sabemos. Es decir, que también se podría partir de ese argumento. Es decir, yo tengo un material que no sabemos su índice de refracción ni la relación que tiene con el del agua, y yo sé que en el caso del aire siempre va a haber reflexión total, pero en el caso del agua solamente habrá reflexión total si el material tiene un índice de refracción mayor que el del agua. Es decir, si la luz viaja más lenta por el material que por el agua. ¿Vale? Entonces, bueno, este sería un poco de ejercicio que podéis hacer también ese apunte último que os he dicho con el concepto de ángulo crítico y que se cumpla que el seno sea menor que 1, pero simplemente con el razonamiento inicial que hicimos, sabiendo que los índices de refracción del aire y del agua son distintos, pues se cumple que esta sentencia es falsa.